¿Trajimos Biblia? Amén. Vamos a la palabra del Señor. Espero este tema abordarlo totalmente. Está un poquito largo, pero esperamos hacerlo. Mateo capítulo 13, versículos del 1 al 9. Vamos a leer en esta mañana Mateo capítulo 13, verso del 1 al 9. Amén. Me regala ese amén cuando se encuentra ahí, ¿verdad? Mateo capítulo 13, versículos del 1 al 9. Pero ese amén con ganas, amén. Solo la hermana Alejandra le ganó todo, ¿ya vieron, hermano? No. ¿Cómo es? Eso. Como que hemos desayunado, amén, hermano. Como que hemos comido, ¿verdad? Como que nos echamos 3 tortillas con queso, amén. Hoy sí, vamos a la palabra del Señor. Esta mañana vamos a comenzar la serie que se titula Las parábolas de Jesús. Las parábolas de Jesús. Y es muy importante, hermanos, estudiar esta parte de las parábolas de Jesús. Usted se va a dar cuenta por qué. El cristiano, Jesucristo, mejor dicho, tuvo una manera de expresarse con los discípulos y con las multitudes que le seguían. Pero vamos a la lectura para entender un poco más, y ahí el Señor va a ir poniendo las bases del por qué es necesario estudiar las parábolas. Mateo 13, versículo del 1 al 9. ¿Está conmigo? Amén. Dice la palabra del Señor: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Note eso. Y se le juntó, ¿qué? Mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Mire qué galán, ¿verdad? En la playa. Y les habló muchas cosas por parábola. ¿Por qué les habló? Por parábolas. Diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte, dice, cayó ¿en qué? En pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, ¿qué pasó? Se secó. Y parte, dice la palabra, cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. ¿A quién ahogaron? A la semilla, ¿verdad? Pero parte cayó ¿en qué? En buena tierra. Diga conmigo, buena tierra. Buena tierra. Y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Y dice la palabra: el que tiene oídos para oír, oiga. Esto es muy bonito, ¿verdad? El que tiene oídos para oír. ¿Cuántos tenemos oídos esta mañana? Es muy curioso porque podemos tener los oídos y no estar escuchando. ¿Entiende la paradoja que le acabo de lanzar? Podemos estar acá y a veces los problemas, ya vamos a hablar de esto, las dificultades podrían estarnos ahogando, podrían estarnos afectando, y sí estoy acá, pero no estoy acá. Amén. Hermanos, el mensaje y las palabras de Jesús, comencemos por ahí, fueron siempre pintorescas. ¿Me entiende esta palabra? Pintorescas, ¿por qué? Porque Jesús siempre tenía una manera de expresarse en la cual utilizaba elementos cotidianos, elementos del diario vivir, y a veces Jesucristo dejaba confundidos y pensativos a las personas. El mensaje de Jesús pocas veces fue directo, fue al grano, como decimos, pero muchas veces el mensaje de Jesús, por ejemplo, en la palabra leemos que Jesús hablaba de camellos que se arrastraban por el ojo de una aguja. ¿Usted ha leído eso, hermano, en la palabra de Dios? Y la gente cuando escuchaba esto se quedaba, bueno, ¿es que está hablando Jesucristo? Jesús también hablaba, hermanos, de sacar la paja del ojo cuando tenía una viga el otro. ¿Ha leído esa parte también? Jesucristo utilizaba estas palabras. ¿Para qué? Para dar un mensaje, pero el mensaje no era tan claro para todas las personas. Y viene Jesucristo y comienza a hablar también de una casa dividida contra sí misma. ¿Ha leído esa parte también? Una casa dividida contra sí misma.
Cuando lo escuchamos así, nos preguntamos, ¿y de qué está hablando Jesús? ¿Por qué Jesús habla así? Y podemos hablar también de cuando Jesús habló y dijo que darle el pan de los hijos, dárselo a los perrillos. ¿Ha leído esa parte también? Hermanos, la manera de expresarse de Jesús era bien pintoresca. Utilizaba elementos de ese momento, de esa cultura, de ese tiempo, y para dar un mensaje, para que la gente que en verdad estaba escuchando, a lo mejor entendía. Pero la gente que solo seguía a Jesús por seguirle, o como dice un versículo, porque le daba de comer, amén. Si la gente que solo seguía a Jesús, por eso no entendía nada. Seguía a Jesús, caminaba con Jesús, pero al final no entendía nada. ¿Me va entendiendo, iglesia? Por eso Jesucristo comenzó a utilizar una forma de narración llamada parábola. Díganle a su hermano, parábola. Parábola. Y esta parábola, como narración escrita en prosa, la parábola, hermanos, se utiliza de metáforas, se utiliza de situaciones reales de la vida. La parábola utiliza acontecimientos de la vida cotidiana en su mensaje. Y al final, ¿o cuál es el final de la parábola? El final es dar una enseñanza moral y espiritual. Ese es el mensaje de la parábola. ¿Me entiende, iglesia? Ese es el mensaje, dar una enseñanza moral. ¿Y qué le dije? Ahí lo poncharon. Y espiritual. Moral y espiritual. ¿Por qué? Ese es el método de enseñanza de Jesús a través de las parábolas. Mire qué bonito, hermano. Ahora en día ya no se utiliza mucho. Puede ser que sí. Hay parábolas, por ejemplo, hay una que estaba viendo ayer, la cigarra y la no sé qué, decía, que era una parábola, en donde se utilizaban o se utiliza en este momento para enseñar a las personas a dar un mensaje, pero no tan fácil. No es como un cuento, no es como una fábula. ¿Usted escuchó fábulas? ¿Usted ha leído cuentos? ¿De verdad dejan una enseñanza? Sí, utiliza animales, utiliza otros elementos, pero en la parábola, amada iglesia, aquí se utilizan seres humanos, se utilizan ciertos elementos cotidianos. ¿Amén? ¿Para qué? Para dar un mensaje. Y Jesucristo hablaba de esta manera. Podemos ver en la palabra, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo. ¿Ha leído, hermano? Lucas 15, el buen samaritano, Lucas 10, el fariseo y el publicano, Lucas 18, la fiesta de la boda, las ovejas y los cabritos, etc. Vamos entendiendo. Jesús, ¿cómo hablaba? De una forma pintoresca. ¿Y qué utilizaba Jesús? Parábola. No se le olvide, hermano. Utilizaba las parábolas. Ahora, como le dije, las parábolas no son fábulas y no son alegorías tampoco, porque las fábulas, ¿de qué se agarran? Claro, las fábulas utilizan, por ejemplo, animales que hablan, ¿verdad? ¿Ha leído alguna fábula? Animales que hablan. En la parábola, ¿no? En la parábola son personas, ¿verdad? Son personas que van pasando algo cotidiano. Ahí va la parábola. Y no es una alegoría, se ha escuchado ese tipo de narración, alegoría, porque la alegoría trata de encontrarle un significado a todo. Ahora les pregunto a usted, ¿cuántos vieron la película, la de Narnia? Narnia. No, nada, no. Ni yo, hermano. Ni yo le vi las crónicas de Narnia. Pues esa película que está todavía, está llena de alegorías, porque todo tiene un significado, los animales que salen, las personas que salen, todo tiene un significado. Esa es una alegoría. Pero en la parábola no todo tiene un significado. Vuelvo y repito, la parábola, ¿cuál es su fin? Dar una ¿qué? Una enseñanza moral y espiritual. ¿Vamos entendiendo, hermanos? Amén. Ahora, quiero que en su Biblia mire el capítulo 13 y bien bonito lo que le voy a compartir, porque cómo están clasificadas las primeras parábolas. Vamos a la palabra, note usted,
Acompáñenme, dice, ahí encontramos del capítulo 13, encontramos las primeras cuatro parábolas. El sembrador y la semilla. Amén. O la parábola del sembrador. Y luego aparece el enemigo que siembra ¿qué? El trigo y la cizaña. Y luego la parábola de la semilla de mostaza. Y luego la parábola de la levadura. Estas cuatro primeras parábolas, para que cuando usted vaya a la casa y las comience a leer, el dato que le quiero lanzar es el siguiente. Estas primeras cuatro es Jesús hablándole a las multitudes. Amén. Jesús hablándole a multitudes de personas. Estas cuatro primeras. Y luego, acompáñame las últimas tres, que son la parábola del tesoro escondido. Y luego, ¿cuál sigue, hermano? La perla, no está conmigo, hermano. La perla. Ajá. Y luego, la última, la red. Estas solamente es Jesús hablándole a los discípulos. Ahí cambia mucho las cosas, hermano, cuando las vayamos a estudiar. ¿Me va entendiendo? Las primeras cuatro son Jesús a quién? A las multitudes. Y las últimas tres, Jesús a los discípulos. Amén. Ahora, entendiendo lo que es una parábola, entendiendo el significado o la manera de expresarse de Jesús, esta mañana nos vamos a meter a la primer parábola. Y viera que cuánto nos va a hablar esto, hermano. En verdad, yo se lo digo, he orado a Dios porque el primero que fue golpeado, ¿verdad? Fui yo, a través de la palabra. Y vamos a aprender de la parábola del sembrador. ¿Cuántos queremos aprender de esta parábola? La parábola del sembrador. Y note usted, vaya conmigo al capítulo 13, versículo del 1 al 9, pero específicamente comienza la parábola a expresarla el versículo 4. El contexto de esta parábola, ¿cuál es? Bueno, esta parábola es el punto de partida. ¿Por qué? Porque Jesús, dice la palabra, que salió de su casa y se fue a la orilla del mar, y la gente, ¿qué empezó a hacer? Comenzó a acercarse, y no eran poquitos, hermano, eran multitudes. ¿Amén? Multitudes. Usted está en medio de una multitud, hermano. La que no es fácil salir de ahí. No es fácil, ¿verdad? Salir de multitud de personas, más los que quedan en medio. Todavía los de las orillas pueden avanzar, pero los de en medio no pueden. Entonces Jesús, al ver la multitud de personas, dice que se subió a una barca. Y sentado en esa barca, la multitud de personas se sentó a la orilla. ¿Para qué? ¿Para escuchar a quién? Para escuchar a Jesús. Yo le pregunto esta mañana, ¿cuántos hemos venido a escuchar a Jesús? No a mí, hermano. A Jesús. Ya está hablando Jesús a través de la palabra. Y en ese contexto de la mucha gente que estaba enfrente de Jesús, viene Jesucristo y lanza la primera parábola. ¿Y qué dice? Versículo 3. Y les habló muchas cosas. ¿Por qué dice usted? ¿Por qué Jesús no fue tan directo? ¿Por qué Jesús no utilizó otra forma narrativa? Bueno, Jesús utilizó esto. Y cuando leemos abajo del versículo 10 en adelante, está la respuesta por qué Jesús utilizó esto. Con los hermanos que oramos, lo leímos. Y ahí mismo dice que Jesús utilizó las parábolas porque no quiere dar a revelar los misterios del reino de Dios. No es para todos. Amén. Y ahora en día es lo mismo, hermano. Esto de la iglesia no lo van a entender todos. No todos. Que usted ore, que usted venga, que usted se levante, que usted haga un esfuerzo, no lo van a entender todos, empezando por la familia. La familia que nos va a decir, otra vez a la iglesia. Ya te están pagando, que comienzan, ¿verdad? A lanzarnos la vez, que ya te están diciendo que no sé qué. No lo van a entender. Por eso Jesús, en este caso, había una multitud de personas, pero él quería que los discípulos entendieran primero. ¿El qué? El mensaje.
del reino de Dios. Y si lo vamos más allá, ¿por qué los discípulos primero? Porque cuando Él se fuera, ¿quiénes iban a quedar con el mensaje? Los discípulos iban a comenzar a predicar a las demás personas. ¿Me entiende? Entonces, el versículo 10 en adelante es el propósito, ahí dice el título, el propósito de las parábolas. Pero la primera parábola la lanzó Jesús. Versículo 3. Y les habló por muchas cosas, por parábolas diciendo, ahí va, he aquí el sembrador salió a ¿qué? Cualquiera diría, bueno, y Jesús, ¿por qué no solo puso el sembrador salió y estuvo? Porque es la forma, hermano, para llamar la atención. Como ahora va que nos llama la atención cuando alguien dice, hey, subiste para arriba. Dice. Va que nos llama la atención, hermano. Y el otro, no, hombre, no es así. Bájate para abajo. Y nos llama la atención esa frase. Pues de esa misma forma Jesús captó la atención y dice, el sembrador salió, ya se entiende que salió a sembrar. Versículo 4. Y mientras sembraba, ¿qué es el punto de esta parábola para comenzar a desglosar? El punto es la semilla. Amén. La semilla que es el evangelio. ¿Qué es la semilla? El evangelio. El mensaje, el evangelio, la palabra. Esa es la semilla. Y luego, porque hermanos, otro dato muy importante. No todas las parábolas tienen explicación en la Biblia. Esta es una que sí tiene explicación, pero las demás no. Amén. Cuando vayamos a las otras, nos va a costar más, porque no explicó Jesús. En este caso, sí explica Jesús lo que significa cada cosa. Amén. Eso ya es bendición, hermano, porque todos estuviéramos quebrando en la cabeza. Bueno, ¿y qué significa la semilla? Bueno, ¿y qué significa esto? Pero Jesús ya da la respuesta en la primer parábola. Y dice que la semilla que es, le dije, la palabra. Y luego tenemos la otra parte que es la tierra. No hablo de la tierra que andamos nosotros, hermano. No, la tierra, suelo. ¿Y la tierra qué significa en este caso? ¿O qué representa? El corazón. Amén. El corazón humano. Es decir, el ser de la persona. El ser interno, el alma, pensamientos, sentimientos. Ahí entra. Ahora, ya vamos entendiendo la parábola. ¿La semilla qué es? La palabra, el evangelio. ¿Y qué es la tierra? El corazón. El corazón. Por eso es que cuando nos comenzamos a leer esta parábola, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar, y esa es la enseñanza que nos va a dejar esta mañana. La enseñanza es que a través de la parábola del sembrador encontramos las distintas clases de corazones y cómo rechazan estos corazones, estas vidas, la palabra. Ya le di la respuesta, ¿no? Cuando usted lee el sembrador, la parábola del sembrador, en pocas palabras se está hablando del corazón de quién, de los distintos corazones de las personas que cuando viene la semilla, el mensaje, muchos la agarran de acá, otros de acá y otros de acá. Ya lo vamos a ver. Y aquí caemos todos, hermanos. Aquí nadie puede decir, yo no entro. Todos podemos entrar en una categoría de un tipo de corazón que ya vamos a ver a continuación. Hasta arriba me salió. Amén. Hasta arriba, ya vieron, andamos con fuego. Bueno. Número 1. Perdón, se me movió. Número 1. El corazón. Ya le digo. El corazón, lo vamos a leer el versículo 4. Quiero que lea conmigo. Y mientras sembraba, ¿qué dice? Parte de la semilla cayó junto al camino. Ajá. Vinieron las aves y las comieron. Correcto. El primer tipo de tierra que representa, el primer tipo de corazón, mejor dicho, donde cayó la semilla, es el corazón duro.
Dígale ahí a su hermano. Corazón duro. Es el primer tipo de tierra que el sembrador, cuando fue tirando la semilla y una de esas semillas cayó en un tipo de tierra duro. Es el versículo 4. Y mientras sembraba, parte de la semilla. Ojo, tampoco dice una semilla. Parte. ¿Cuántas semillas? No sabemos. Pero no es el punto de eso. Cayó junto al camino. ¿Y quiénes vinieron? Las aves. Y la comieron. ¿Por qué Jesús comenzó a hablar del corazón duro? Hermanos, porque muchas personas, sean cristianas o no sean cristianas, podemos caer en la categoría de convertirnos en personas que vivimos bajo un corazón duro. Amén. De tener un corazón duro. Y usted se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué cuando viene la palabra, cuando todo lo relacionado a la iglesia, y hay personas que les agarra como rasquín, ¿verdad? Ay, no, a la iglesia, y les comienza, yo no quiero ir, ay, que me van a predicar. ¿Por qué? ¿Por qué muchas personas odian la iglesia? Porque pasa, ¿no? ¿Por qué ya no creen? ¿Por qué dejaron de creer? ¿Por qué no hay cambio en su vida? La respuesta, porque el mensaje de Dios, cuando ha llegado a ese corazón, se encuentra con un corazón o con una tierra que ha sido pisoteada por muchos pies. Amén. Ha sido pisoteada y ha sido por mucho tiempo. Esta persona viene poniendo sus sentimientos, su corazón, los viene poniendo duros. Y esa expresión de duro significa cerrado. Donde ya no cree, ya no confía en nadie. ¿Verdad? Un lugar donde solo entra lo que permite la persona que entra. Y lo demás ya no. Ahora le pregunto yo a usted, ¿hemos caído o podríamos haber caído o estamos cayendo en esta categoría donde ya no confiamos en nadie, hermano? Usted no confía en nadie, dice. Usted no cree, obviamente, no cree en los pastores, en los sacerdotes, no en nadie. Muchos podrían pensar así, está bien, se respeta. Yo no creo en la iglesia. Yo no creo en lo que hacen en la iglesia. Se roban el pie y comienzan, ¿verdad? Hacen esto, y que no sé qué, y que no sé cuánto. Pero la pregunta es, ¿por qué tanto odio? ¿Por qué tanto odio? Y viene la parábola y nos da la respuesta. Cuando viene el mensaje de Dios, cae en una tierra que ha sido pisoteada por muchos pies. Y obviamente eso hace que el corazón se endurezca. Pero aquí pasa otra cosa también, que no mucha gente le gusta hablar, que es que el corazón se pone duro porque está pecando. Porque hay pecado en su vida que no ha resuelto. Esa es otra razón. La persona no ha resuelto aquellos pecados que le dañan todos los días y no le pide perdón a Dios y en su interior dice, esta es la última vez y otra vez. Y esa no fue la última y continúa otra vez. Y eso hace que el corazón y la persona se vuelva ¿qué? Duro, hermano. Duro de mente y duro de ¿qué? De corazón, de sentimientos. Esto es bien fuerte porque la persona que peca voluntariamente, no hablo de los pecados involuntarios, voluntariamente sabe que está malo pero lo sigue haciendo, esta persona se va degradando poco a poco. Eso hace el pecado. El pecado degrada poco a poco y luego te lleva ¿a qué? A un estado en el cual te vuelves un ciego espiritual, un ignorante espiritual, pero ¿por qué? Porque has permitido que el pecado venga ¿qué? Te venga matando, como aquellas enfermedades que matan, hermano. ¿Sí o no? Matan poco a poco, poco a poco. Y tú sabes que tienen la respuesta, tienen la medicina, pero no la quieren. Porque tu corazón se ha vuelto ¿cómo? Duro. Versículo 4 dice que la semilla cayó junto al camino.
junto al camino. ¿Y esto qué me da a entender? Cuando hay algo que me quiere arrebatar, ¿qué es lo que arrebató en este caso la semilla? ¿Qué dice ahí en la parábola? ¿Las aves? Se las comieron. Así es el pecado, hermano. Comienza a destruirte. Comienza a matarte. Sean cristianos o no. Vamos más allá de eso, ¿verdad? Y si es cristiano, peor, porque ya conoce de Dios. Y si es una persona que ya conoce de Dios, ya sabe lo que necesita. Pero su corazón se ha vuelto duro, endurece su corazón y no quiere recibir el evangelio del reino de Dios. Y mire, con este tipo de personas se encontró Jesús. Amén. Con este tipo de personas se encontró Jesús. ¿Por qué? Porque había una multitud de personas ahí que seguían a Jesús. Pero ¿cuántos de esa multitud en verdad estaban escuchando el mensaje de Jesús? En verdad le seguía por amor a Él, por respeto, por confianza. ¿Y cuántos le seguían a Jesús? Porque, a ver cuántos milagros se va a hacer hoy, ¿no? A ver qué se va a sacar la comida y comer. Hermano, esa es la realidad ahora en día también. Mi corazón se puede volver duro. ¿Por qué? Porque estoy permitiendo que el mismo pecado me esté comiendo. Yo no sé si sea cierto lo que voy a decir ahorita. No me consta, solo lo vi y estuvo. Yo le comparto el chambre. Amén, hermano. Vale. Según algunos estudios, dicen que el cerebro se autocome cuando una persona no duerme lo suficientemente todas las horas de sueño que necesita. No me crea a mí, voy a investigar. Que el cerebro comienza, porque muchas personas se desvelan mucho y no duermen lo suficiente. Créalo o no. ¿Cuál es la solución, hermano? ¿Cuál es la solución? Darle el tiempo, ¿verdad? Quitarle a TikTok menos tiempo, ¿verdad? Y acostarse un poquito más temprano. Pero el punto es el corazón duro. Vamos al segundo tipo de tierra, versículos 5 y 6. Dice, parte, vamos al segundo tipo de tierra. Parte cayó ¿en qué? En pedregales, donde no había mucha tierra. Y luego dice, hermano, y brotó profundidad, pero salido el sol, se quemó y porque no tenía raíz. El segundo tipo de tierra representa el corazón superficial. ¿El primero cuál era? ¿El corazón qué? Duro. Y el segundo es el corazón superficial. Y viene Jesús y comienza a describir que la tierra, un tipo de tierra pedregoso. Usted ha caminado por ese estilo por esa forma de camino, pedregoso. ¿Verdad? Bien bonito, ¿verdad? Le duele los pies a uno más que anda descalzo. Pero ahí va. Es un camino pedregoso. ¿Qué es lo que predomina ahí? Las piedras. ¿Y la semilla cayó a dónde? Y le pregunto yo, ¿se hundió la semilla? ¿Qué le pasó a la semilla según el texto? Dice que cayó. Ajá, sí, brotó, hermano. Es que sí penetró un poquito, ¿verdad? Pero era poco. Encima. De ahí viene la palabra superficial. ¿Y qué le pasó? Rápidamente el calor del sol, dice la palabra, porque las raíces no eran muy profundas. ¿Qué le pasó a esta semilla? Según la parábola. Correcto. ¿Qué nos deja de enseñanza en este segundo tipo de tierra? Aquí encajamos todos, ¿verdad? En este tipo de descripción. Y esta es una realidad la que le voy a decir. Una realidad que preocupa. De que muchos cristianos, yo he caído en eso, nos dejamos llevar por el movimiento de actividades eclesiásticas. Es decir, muchos, lastimosamente, vamos a la iglesia, pero no por el mensaje central, que es Cristo Jesús.
sino ¿por qué? Por impulsos. Miren, yo me recuerdo hace años atrás, para explicar mejor esto. Yo vi la escena en un lugar, que no voy a decir nombre por respeto, en un lugar, en un pueblo, en donde las personas a la hora del culto ya estaban afuera, hermano. Habían como 10, 20, 30 personas. Y estaban afuera, ¿verdad? Del portón, estaban, uy, yo dije, qué bárbaro estos hermanos, porque no habían abierto el portón, ¿verdad? Ya, sí, vienen con todo al culto, ¿verdad? Vienen temprano, aguantando sol, ¿verdad? Y todo lo demás. Y cuando vine a ver la realidad de por qué estaban temprano, era porque estaban esperando a una persona. Y cuando la persona se bajaba, le caían como ratas. Y yo de metido, porque hay que aceptarlo, era metido. Y fui metido y soy metido. Bueno, el punto es, hermano, de que cuando me acerqué a escuchar por qué se habían acercado, mire, es que no tengo para comer, préstame tanto. Y el otro, sí, mire, sí, yo tampoco, préstame tanto. Y el otro, es que préstame. ¿Por qué fueron movidos estas personas de llegar a la iglesia? El corazón superficial a veces es atraído por una emoción a la iglesia. ¿Ven? Hermano, y no hay que venir emocionados a la iglesia. Sí, pero es que no estamos hablando del gozo, ¿verdad? Ay, qué bonito, mañana domingo a la iglesia. No, sino que hay un interés que te mueve para venir a la iglesia. No es lo mismo, hermano. No es lo mismo. ¿Por qué? Inclusive muchos vienen a la iglesia. ¿Por qué? Porque el interés lo lleva tanto. Voy a recibir a Cristo, dice, para que vean que sí. Y sí soy de ellos. Pero hay algo atrás. ¿A qué punto vamos con esto? El corazón superficial se mueve así. Donde no hay raíz. Amén. Usted escucha la palabra. Es más, leamos el versículo 21. ¿Qué dice? Y el 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye. ¿Estamos oyendo? El que oye la palabra. Y al momento la recibe ¿con qué? Eso no es el problema. Lo que es lo que abajo sigue. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta ¿qué? Pues al venir las aflicciones o la persecución por causa de la palabra, ¿qué pasa? El tipo de persona que vive, cristiano, que tiene un corazón superficial, hermano, va a venir con gozo y con alegría y con todo cuando las cosas le vayan bien. Pero media vez esta persona cristiana tenga un problema, tenga una necesidad, me hayan dicho que no al préstamo, dijeron que no a lo que tanto estaba orando, ¿qué va a hacer? Ya no va a venir. El hermano desaparecido. No, el hermano, ¿qué? El hermano o la hermana que se alejó de Dios. ¿Por qué? Porque su raíz no era tan profunda. Cuando venía a la iglesia y escuchaba los mensajes de los miércoles, de los viernes, de los domingos, no estaba profunda la raíz. Y ese es el problema. El corazón superficial es ese, en donde sí escuchan el evangelio, pero la primera dificultad que pasa. Los que vinieron el miércoles, yo les compartí un testimonio. No creas que es un testimonio, ay, grande, no, hermano. Yo les digo a los hermanos, es un testimonio de la impaciencia que yo tengo. Porque les comentaba a los hermanos. Esta semana, con mi esposa, el día lunes, estábamos preparando todo para hacer una salida de los tres, una gran salida, hermano. Nos habíamos cambiado, nos habíamos bañado, nos bañamos, hermano. Nos habíamos bañado y todo, y ya estábamos listos con los colochos hechos. Y lo que estábamos esperando no llegó. No llegó. Lo que estábamos esperando no llegó. Amén, hermano. Y en el momento, va, de modo.
Lo curioso es que de repente eso que no llegó se tardó más. Se tardó más y más y más. Y nosotros, Padre bendito, el recibo de esto, el recibo de aquello, ¿verdad? Nos van a cortar la luz. Uno ya haciendo, ya, hablando de locuras en ese momento, ¿verdad? Nos van a pasar la casa. No, la cosa es que se retrasó un poco nada más. Y no era problema de la persona que hizo el envío, sino que era el banco de acá, hermano. Banco agrícola. Y el banco de acá. ¿Y qué me tocó hacer? Mire, yo hice como 20 llamadas en línea. Mire, sí, ya vamos a ver. Ajá. Yo quedé, pero en serio, quedé mal con eso. Me dice mi esposa, el banco, hay que ir al banco. Tiene que ir al banco, ¿no? Hice una gran fila de 2 horas, no, 1 hora y algo, esperando el número, solo para que me volvieran a decir, va, este es su problema, va, ya le van a hablar. Mire, pero yo necesito, sí, espérese, le van a hablar ahora en la tarde o mañana temprano. Y me agarró el tembeleque. En ese momento, hermano, ¿a qué voy con esto? En ese momento de tensión, porque si lo reconozco, cuando uno, ¿verdad, hermano? Está pasando, necesita pagar algo o necesita hacer algo, más allá de la salida, ¿verdad? Del lunes, o necesita cancelar algo, uno comienza a ser tensionado por el problema. Y uno comienza a pensar locuras. Y comienza a decir, hago esto, vendo esto, quito esto, arrebato esto, lo que sea. Pero en ese momento, hermano, en ese momento Dios, ¿qué hace Dios? Nos comienza a hablar, ¿verdad? ¿Y qué nos dice el Espíritu Santo muchas veces en ese momento? Sea más paciente. No es que tanto predique la paciencia, póngale en práctica. Así me habla el Espíritu Santo, hermano. Así me habla el Espíritu Santo. Demuestre lo que tanto habla, ¿verdad? En ese momento de tensión, ¿verdad? Hermano, el corazón superficial no aguanta la tensión. Por eso su raíz tiene que estar como profunda. Pero si el mensaje que usted escucha los domingos, usted solo se lo guarda en la bolsita y lo olvida el lunes, corazón superficial. Amén. Vamos al tercero por cuestión de tiempo. Versículo 7. Ya vimos dos tipos de tierra. Y parte, versículo 7, cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Ahora, el versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Ya notó que todos oyen la palabra, hermano. Todos la oyen, ¿verdad? Oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace como infructuosa. El tercer tipo de tierra representa, hermanos, el corazón ahogado. El corazón ahogado. ¿Y cuál es este? Y ojo con lo que voy a decir. El corazón ahogado es aquella vida que obviamente las riquezas terminan ahogando a esta persona. ¿A qué voy con esto? Jesús, en su palabra, él dijo, por ejemplo, que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Verdad que sí? Está en Mateo capítulo 19. Y decía Jesús también, ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ahora, usted me va a decir, yo no, pero hermano, pues yo no tengo mansión, hermano. No tengo tantas cosas materiales, no tengo tanto dinero. Y a veces nos vamos al sentido de que solo es rico, es rico, es rico. Hermano, también esta parte se trata cuando uno le pone más interés a las cosas materiales que uno tiene, más que a Dios. Haga ahorita una reflexión. ¿Qué cosas tengo yo que las miro como importantes materialmente hablando? Importantes. Esto no me lo vayan a quitar. Esto no lo estoy regalando. Esto no lo estoy prestando. Cosas materiales.
¿Y cuánto dinero tenemos ahorita en nuestro hogar? No me digan. Pero a veces, en los momentos de escasez, uno, ay Señor, cuando mandemos la bendición, ¿verdad? Te voy a ofrendar, te voy a dar esto, cuando estamos en la escasez. Pero cuando están los momentos de las vacas gordas, a veces el ser humano tiende a ver de menos al que tiene menos. Y ese es el problema. Los cristianos muchas veces nos volvemos personas cuando tenemos un poquito más. Nos volvemos insensibles. Nos volvemos, ¿verdad? Personas que yo tengo esto y vos no lo tenés. Pensamos así a veces. Y viene el mensaje de la palabra y me dice, ¿el qué? Que cuando yo me convierto en una persona con corazón ahogado, me estoy convirtiendo en alguien que ¿qué? Que cuando tiene, o cuando, pero mejor dicho, cuando no tiene, soy sensible a la voz de Dios. Y cuando tiene, no soy sensible a la voz del Señor. Amén, iglesia. Las cosas materiales ahora en día, para muchas personas son tan importantes más que Dios. Más que Dios. ¿Usted estaría dispuesto a regalar una de sus cosas materiales más importantes de su vida? Fueron los amenes, imagínese. Un televisor, ¿verdad? Ay, sí, ni tengo. No, ahí vamos. Celular. Cosas que se convierten en posesiones de ¿qué? Que son más importantes que Dios. No estoy diciendo que es malo tenerla, sino que se convierten y esa riqueza ahoga el mensaje, ahoga lo que estás escuchando de Dios porque estás enfocado en ¿qué? En lo material. Y quiero que lea conmigo Lucas capítulo 12 porque este mensaje es muy importante. Lucas 12, versículo del 16 en adelante. Para este tipo de vida, Jesús dijo un mensaje claro, hermano, que nos va a hacer volver a la realidad. Lucas 12. Amén. 12:16. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Note eso. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mi fruto. A veces todos pensamos eso, ¿verdad? Cuando yo me muera, ¿a quién le va a quedar tal cosa? ¿A quién le va a quedar? Está bien, pero sigamos leyendo. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. El pensamiento, ¿verdad? Voy a guardar todo. Y diré a mi alma, 19, muchos bienes tiene guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios, que dice el 20, ¿qué le dijo, hermano, a este tipo de personas que guarda, que está cada día está, voy a guardar esto, voy a guardar esto, hablando de las posesiones materiales, ¿verdad? Voy a guardar esto y esto y esto y esto y esto. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será, hermano? Amén. Y así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Hermano, yo he visto casos con estos ojos que se los van a comer, ¿verdad? He visto casos de personas que cuidan tanto lo material que cuando fallecen no saben a quién le quedó. Amén. Yo tengo un tío que falleció en el 2020 o 21, no me acuerdo. Y él dejó una maleta con ropa, ¿verdad? En la casa. Porque él venía cada cierto tiempo de Canadá. Y había un short, hermano, un short que a mí me gustaba, hermano, te lo confieso, me gustaba. Pero obviamente no se lo iba a pedir, ¿verdad? Era de él. Lastimosamente él falleció. A los días, a los meses, viene mi mamá y me dice,
Comienza a revisar ahí la maleta. Ya saben para dónde voy, ¿verdad? Comencé a revisar la maleta, ¿verdad? Mírame, ¿querés este chorro? ¿A qué voy con esto? No estoy diciendo que no guarde las cosas, que no le dé el valor a las cosas, sino que el corazón ahogado vive pensando en lo material. Pero se nos olvida que cuando nosotros ya no estemos acá, eso que usted tanto está cuidando, a otra persona le va a quedar. ¿Sí o no? Ese celular que tanto cuida usted, hermano, a otra persona le va a quedar en algún momento. Si es que está vivo todavía el celular. Esos materiales, ese dinero que acumula y te dice, voy a acumularlo para cuando yo me muera. Está bien que haga el esfuerzo, pero que no sea su base espiritual. Amén. ¿Por qué? Porque si usted le pone el interés más a eso, se nos olvida lo que dice lo que el Dios le dijo a este hombre en esta parábola. Necio le dijo, si hoy van a venir hoy te van a pedir tu alma, hoy te vas a morir, pues va. Amén. Hoy te vas a morir. Yo no le estoy diciendo la muerte, pero ¿qué pasaría si hoy Dios nos hace un llamado, hermano? Yo no quisiera, pero todos estamos expuestos a eso. ¿Sí o no? Todos. Yo no quisiera, yo quiero ver a mi hija, ¿verdad? Cuando aparezca el primer novio, amén. Cuando aparezca la boda, yo quiero estar ahí, hermano. Porque ya sé lo que voy a decir en la boda, ya lo pensé, hermano, ya lo llevo pensado lo que voy a decir. No quiero perderme eso. Pero no se me debe de olvidar ¿qué es lo que no se me debe de olvidar? Que cada día, hermano, es una oportunidad. Que Dios nos da ¿de qué? De vida. Y la palabra que escuche hoy, guardarla. Esto me lleva al último, el número 4, versículo 8, para finalizar, y dice así. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, a 60 y a 30 por uno, el que tiene oídos para oír. Ahora lea conmigo el versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, pero no solamente oye. Si usted ve las comparaciones con los primeros tres, oyen la palabra, pero aquí aparece una derivación que dice y entiende la palabra. Y no solamente entiende, oye, entiende y luego da fruto y produce. En otras palabras, el número 4 es el corazón abierto. Abierto, que significa el corazón que recibe el evangelio como la tierra buena recibe la semilla. Yo le pregunto a usted esta mañana, ¿usted tiene un corazón abierto a Dios o un corazón duro o un corazón superficial o un corazón ahogado? ¿Qué tipo de corazón usted me ha escuchado en estas 3 horas que he predicado? Es un corazón abierto, el cual toma la palabra y su fin es escucharla, entenderla y ahora cuando salga de la iglesia, practicar. Eso es lo que me está diciendo la parábola. La buena tierra es aquella donde cae la semilla, profundiza, según la parábola, profundiza, comienza a echar ¿qué? Raíz. Y luego brota ¿qué? El fruto. Amén. El fruto. Y es por eso que la única prueba que Jesús nos pide, si en verdad estamos siguiendo sus pasos, ¿cuál es? Que demos fruto. Cristiano que no da fruto, ¿qué pasa? No está haciendo nada. Y hace poquito escuché una frase que decía, mente desocupada, decía, taller de Satanás. Amén. Mente desocupada, taller de Satanás. ¿Qué queremos? Un corazón abierto. Piénselo. O queremos otro tipo de corazón. El corazón es el que, obviamente,
se abre a la verdad de Dios, a la verdad del Señor. Y a lo mejor muchos me van a decir, hermano, pero yo no tengo el corazón abierto ahorita. Y eso es válido, hermano. Algunos me van a decir, yo ahorita tengo el corazón ahogado. Otros podrían decir, yo tengo el corazón duro ahorita. ¿Tengo el corazón qué? El otro que dijimos. Superficial. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Usted me podría preguntar a mí, si yo estoy pasando por ese tipo de corazón, ¿qué tengo que hacer? ¿Y sabe cuál es mi respuesta? No haga nada. ¿Cómo? No haga nada. Porque usted no es el que tiene que hacer, sino que es el jardinero divino, llamado Dios. Jesús. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros nada más? Abrir el corazón, mis sentimientos, mis pensamientos. Y va a venir el jardinero y va a comenzar. Usted tiene que permitir que Dios venga a cortar lo que tenga que cortar, a sanar lo que tenga que sanar, a poner lo que tenga que poner. Pero, hermano, por el amor de Cristo, déjese, que Dios qué, que Dios sobre. Yo me recuerdo cuando mi mamá me llevaba los primeros días a cortarme el pelo, hermano. Yo era bien colochito, tengo pruebas, hermano. Bien colochito, colochos de artista, ¿verdad? Colochos bien hechitos, hermano. De a mí misma. Pero ¿sabe qué pasó? ¿Sabe qué pasó? Mi mamá tenía la costumbre que me cortaba el pelo como pato bravo, bien rapadito, hasta que hubo un día que ya no salieron los colochos. Y yo me enojé tanto, de niño, ¿verdad? Que yo no me dejaba que el barbero comenzara. No, ¿verdad? Hasta que un día mi mamá me dio una vuelta. Pero hasta que me dio entendí que qué, que tenía que dejarme. Hermano, ¿cuánto nos dejamos de Dios? Se lo dejo ahí, hermano. ¿Cuánto dejamos que Dios obre en nuestra vida? Vamos a orar.